Santiago Suárez, que es licenciado en Comunicación Social, nacido en Bahía Blanca, vive en Japón y es fanático de San Lorenzo. ¿Cómo estás, Santiago? Te saluda Agustín Vangelista y todo el equipo de Manicomio Azulgrana. Hola muchachos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Se Sí, escucha perfecto. perfecto. Ah, buenísimo, espectacular. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, Bien. bien, Santi, todo tranquilo. La verdad que cuando nos topamos con tu historia, más allá de cómo la fue contando Giselle, se nos fueron ocurriendo algunas cosas y bueno, también lo que significa vivirlo desde el exterior, como te pasa a vos. Para los que no saben, ¿cómo llegaste a Japón? Yo a Japón vine a vivir en el 2020 porque tenemos una posibilidad los argentinos a través de una visa Working Holiday y dije, bueno, ya fue, dejo mi laburo en Argentina y me voy a dar una vuelta por Japón. Entré acá en febrero del 2020, o sea, justo antes de la pandemia. Claro. Y un par de meses más tarde arrancó la pandemia y bueno, quedé encerrado, digamos, acá en Japón porque no se podía salir, estaba todo cerrado. Pero bueno, la verdad que una experiencia increíble y ahora sigo viviendo acá, así que te imaginarás que me gusta bastante. Y con la situación que te toca vivir en el contexto laboral, cómo conseguís el trabajo que conseguís, para la gente que no sabe cuál es, y cómo se fue dando la situación, ¿no? Hasta que llegan a la cabaña y pasa todo lo que pasa. Sí, bueno, al principio la verdad que pasé por muchos laburos, no era tan fácil conseguir el laburo en pandemia y más siendo extranjero sin saber japonés. Así que los laburos que me quedaban por hacer era delivery, de limpieza de casas, lavar platos, todo laburo por los que pasamos los extranjeros. Y Sí. bueno, en ese verano, esa temporada de verano, en un pueblo, un hotel estaba buscando gente para hacer housekeeping, o sea, limpieza de los hoteles, lo que sea. Y bueno, buscaban gente que hablara en inglés y dije, bueno, ya fue, ¿por qué no? Yo nunca había estado en contacto, la verdad, con la nieve, más que alguna vez haber ido a Bariloche, obviamente. Y dije, ya fue, total, es laburo y una nueva experiencia. Así que me fui a vivir a un lugar que se llama Nozawa Onsen, un pueblito muy chiquito que vive de la nieve, básicamente, tiene un gran centro de esquí. Y bueno, ahí me tocó ir a laburar a la cabaña en la mitad de la nada y pasó lo que pasó, que si quieren ahora te los profundizo un poco más. Cuando te mandan para la cabaña, o sea, te contrata el hotel y te mandan a la cabaña en un momento también donde en ese pequeño pueblito había caído mucha nieve a partir de lo que había sido también la pandemia. Hubieron ciertos cambios naturales en esos momentos de aislamiento preventivo y a partir de eso te mandan para esa cabaña. Sí, sí, exacto. No, es que la cantidad de nieve que había caído esos días, yo nunca había visto tanta nieve en mi vida, fue una locura. Eh, y justamente me mandan esa cabaña, fui con mi jefe y con un compañero más de Chile, me mandan esa cabaña porque había gente que había alquilado la cabaña y había que ponerla a punto. Y estaba rebalsadísima de nieve y lo que nosotros teníamos que hacer era empezar a cavar alrededor de la cabaña hasta llegar a lo que era el sótano, porque había que liberar como unas ventilaciones que necesitaba la cabaña por un tema de la caldera. Así que básicamente nosotros teníamos que empezar a paliar nieve y estar paliando nieve todo el día. Eh, pero cuando llegué a la cabaña, o sea, la nieve me llegaba hasta la cintura. Te juro que fue como dije, qué locura, no puedo creer que estoy haciendo esto. Y bueno, ahí lamentablemente, unos minutos más tarde, el techo que estaba repleto de nieve, como 2 metros, se nos cae encima. Era un día muy soleado y por la inexperiencia, por la verdad que por nunca haber vivido en la nieve, uno no se da cuenta que con los días soleados la nieve se termina derritiendo y eso fue lo que hizo que todo, absolutamente toda la nieve que estaba en el techo se nos cayera encima en forma de avalancha y nos aplastó. Qué fuerte, ¿eh? Bueno, y cuando pasa esa situación, o sea, avalancha, quedan atrapados, ¿recordás más o menos cómo quedás? La sensación.
Porque te Sí, estabas sí. topando así, o sea, es una situación compleja que vive un ser humano. Y aparte no estar acostumbrado a Claro. ese La clima, ¿no? A ese inexperiencia también fenómeno, claro. de la situación. No, es que a ver, yo estaba ahí, me puse a cavar y la verdad que nunca me di cuenta, pero estaba cavando mi propia tumba, básicamente. Y cuando el techo estaba como dividido en dos, cuando se cae la parte izquierda, con un ruido increíble, dije, mirá, no puede ser, se me llega a caer esto encima y cagué, básicamente. Y a los 2 segundos que no pude ni reaccionar, que se nos cae absolutamente todo el techo encima y quedo atrapado bajo 2 metros de nieve, con las piernas medio abiertas, y lo que siento es que las otras dos personas que estaban conmigo, uno de sus pies estaba en mi hombro. O sea, me di cuenta que si ellos estaban enterrados y yo estaba enterrado abajo de ellos, más o menos había quedado abajo de 2 metros de nieve. Y en el momento, obviamente, al segundo fue la desesperación, porque no me podía mover, no podía ver, no podía hacer absolutamente nada, no podía casi ni respirar. Y imagínate que los primeros segundos, literalmente se me pasó toda la vida por la cabeza, cosas que uno recuerda no sé, de películas o de haber leído libros donde te pasa toda la vida por la mente, y ahí me di cuenta de que me iba a morir. Y fue cuando, cuando te das cuenta que te vas a morir, no hay peor sensación en el mundo que no poder hacer nada al respecto encima. La desesperación de estar atrapado sin aire bajo 2 metros de nieve, sin moverme, y bueno, al segundo empecé a llorar, a gritar desesperado, diciendo, no puedo creer que me voy a morir a mis 26 años atrapado en una avalancha. Así que los primeros segundos, minutos fueron de desesperación total, llorar, y no me di cuenta, pero sin querer me estaba agotando el poco aire que tenía. Y cuando se agota Y ese poco aire, ¿no? A partir de la desesperación, que es el primer punto dentro de la situación que te pasa, ser humano que ve que no puede salir, eh, es esto que vos decís, de, me voy a morir y no puedo hacer nada, y se va consumiendo el aire. Eh, ¿Cómo pasás a la segunda etapa? sí, yo bien, eso lo divido en 3 etapas justamente. Esa primera que fue desesperación, gritar, decir me voy a morir. Y después fue mi mente sola. Yo creo que si tengo que poner un punto de partida de esta historia es desde que soy muy chico. Yo soy de Bahía Blanca, viví en un pueblo muy cerca de Bahía Blanca, y mi única manera de poder ver a San Lorenzo era si a Olimpo le iba bien y poder ir al Carminati a ver a San Lorenzo. Para los que somos del interior, viste, nos tenemos que agarrar de los equipos locales. Sí. Y después veraneé toda mi vida en Miramar, ahí cerca de Mar del Plata justamente, y teníamos una casa, mis abuelos una casa donde no teníamos cable, entonces lo único que teníamos era la televisión al aire, y yo escuchaba todo el torneo de verano por la radio, a través de la radio, ahí en Mar del Plata, el gran torneo de verano. Y creo que eso me fue construyendo una pequeña casita en mi mente de cómo la radio me salvó la vida, y escuchar a San Lorenzo me empezó a salvar la vida. Y yo cuando llegué a Japón, todos los partidos de San Lorenzo los escuchaba por la radio, absolutamente todos. Escuchaba el equipo de Desafío en ese momento. Y se ve que, no sé cómo, mi mente en ese momento dijo, bueno, te tenés que tranquilizar porque el aire se te está por ir, y me empezó a mandar literalmente todos los relatos de todos los partidos de San Lorenzo que yo había escuchado en mi vida. Y fue como mi salvación, mi casa, mi manera de quedarme tranquilo fue, bueno, te tenés que poner en modo zen, y mi mente me empezó a mandar absolutamente todas las imágenes de los partidos de San Lorenzo que yo recordaba. Y fue hermoso porque en ese momento fue mi refugio. Fue, bueno, lo único que puedo hacer acá es esperar que el tiempo pase y que alguien me rescate o que me muera. No hay nada en el medio. Y en el medio me pasaron todas las imágenes de partido. Recuerdo el partido, un San Lorenzo 2 Argentino 0, gol de tiro libre de Ángel Romero, me parece. Fue en noviembre, lo había escuchado hace poco. Después un 4-1 Aldo Civi Algo ahí en el así. Minela, goles de Gatón y Piatti. Y son partidos que nunca volví a ver encima, o sea que nunca los vi en televisión. En mi mente se ven perfectos, así que prefiero no verlos.
pero esos recuerdos me terminan manteniendo con aire abajo de la nieve. ¿Cuántos partidos tuviste que recordar más o menos, Santiago? No, no, un millón. La verdad que esos dos son los que más me acuerdo, pero después eran imágenes sueltas que se aparecían te digo, de algún torneo de verano, de algún gol del Lobo Cordón en Bahía Blanca, una locura. Pero bueno, te juro que eso me salvó la vida. Si me tuviese que acordar en los malos momentos de San Lorenzo, tal vez me Claro. hubiese muerto, Menos mal que te pero por acordaste suerte. triunfos. Sí, sí, estamos complicados últimamente, así que Santiago, y sí. mientras vos recordabas, te ponías en ese modo zen a partir de San Lorenzo, en un momento muy complicado para un ser humano, ¿cuál es la tercera etapa? ¿Cómo zafás de todo esto? Y sí, hubo un momento en el que ya literalmente el aire ya no existía y fue como dije, bueno, prefiero cerrar los ojos, entregarme y decir, o me despierto en un hospital o me despertaré donde sea que haya que despertar. Y fue en ese momento en el que sentí un palazo en mi cabeza y ahí me di cuenta de que había alguien buscándome. Y a los 2 minutos, al minuto, alguien me levantó el gorro de lana que yo tenía porque obviamente estaba muy abrigado y lo primero que vi fue a mi jefe en ese momento que estaba paliando nieve y vi como 15 rescatistas, vi un helicóptero de las noticias y dije, bueno, qué locura. La gente me miraba diciendo, no, no puedo creer que este tipo está vivo porque habían pasado 25 minutos y con una nieve que a medida que va pasando el tiempo se va compactando, o sea, no es que la nieve termina siendo pesadísima Ujú. y tuve que haber aguantado, mi cuerpo aguantó como 25 minutos bajo la nieve y con 2 metros de nieve sin respirar. Y en ese momento, bueno, me di cuenta que me habían rescatado y yo dije, bueno, basta, llévenme, llévenme al hotel que estoy 10 puntos. Y me tuvieron que llevar en una ambulancia al hospital. Yo bajé de esa montaña de nieve y lo primero que vi, bueno, todo el pueblo rodeado, porque, viste, cuando pasa algo en un pueblo y la gente se entera, corre la bola rápido. Y había un patrullero, había 3 ambulancias, y ahí me di cuenta que habían ido a buscar un cuerpo y salí yo caminando vivo, por suerte. Pero bueno, Qué me locura. llevaron al hospital en la mitad de un pueblo en donde absolutamente nadie hablaba inglés y yo creí que estaba bien hasta que me empezaron a hacer estudios de sangre y los estudios de sangre empezaron a dar muy mal y básicamente la única forma que yo tenía de comunicarme con el médico era a través del traductor de Google y el tipo básicamente para ponérmelo muy fácil en palabras me explicó que todavía me podía morir por el hecho de haber bancado tanto peso en mi cuerpo, por el estrés que había pasado mis músculos y me podía llegar a agarrar un paro cardiorrespiratorio. Y ese momento me cagué todo, obviamente, Y porque dije, sí. che, no puedo creer que acabo de sobrevivir una avalancha y todavía me puedo llegar a morir. Sí. Ya no sé si San Lorenzo me puede salvar ahora, ¿viste? Eh, Así que bueno, estuve básicamente una semana en el hospital, todos los días sacándome sangre, poniéndome suero, que era la única manera de esperar. Y pasada la Navidad, un 27 de diciembre, por suerte, el médico me dijo literalmente Feliz Navidad, que era lo único que sabía decir en inglés, y me mostró los resultados y me dijo que me podía ir. Así que entre eso y San Lorenzo, la verdad que me salvaron la vida. Así que una locura. Y cómo, imagino, esta cuestión traumática también, después te hace replantearte, ¿no? Esto de decir, esta decisión que tomaste de haber ido a Japón, ¿no? De estar ahí, ¿no? Imagino que habrás dicho, bueno, ¿qué hago? ¿Me vuelvo? ¿Me quedo? ¿Cómo continúa mi vida? Porque, nada, es un volver a nacer, ¿no? Esto que te pasó. Sí, no, una locura. Al toque que me pasó dije, no, chao, me vuelvo a Argentina, tenía ganas de ver a mi familia, a mis amigos, ir a la cancha, o sea, y al toque, bueno, a los 2 meses se me pasó un poco eso, pero terminé volviendo en el 2022. Esto me pasó en el 2020.
Y me estuve 3 años en Argentina y volví el año pasado a Japón nuevamente. Pero en ese momento sí, yo no le había contado nada a mi familia, solo a mis amigos, porque dije, bueno, esto ya fue, lo cuento como anécdota una vez que vuelva. Y cuando me seguía quedando en el hospital, dije, bueno, che, le voy a tener que contar a mi familia. Le conté un 26 y un 27 salí, afortunadamente. Y yo, bueno, en ese momento estaba con quien era mi novia, así que fue un gran apoyo y decidimos quedarnos un rato más. Y bueno, después seguir escuchando a San Lorenzo por la radio. Como también la misma experiencia y la misma forma de vida hizo que se fuera preparando para una situación límite, extrema, como la que vivió Santiago, y ya tenía en su cabeza todos los relatos de tantos años, escuchando el equipo de Desafío, y también San Lorenzo como un vástago de esperanza en el medio de la Lo primero nada. que se Un acordó, salvavidas claro, en un Un momento. salvavidas. lo primero que se acordó en ese momento, o sea, puedes pensar mil cosas, no, lo primero que salió fue San Lorenzo. Claramente que no le vamos a preguntar cuál fue la mayor locura que hizo por San Lorenzo, porque Claro. está claro. Pero no, de mente mal, muy bueno. ¿Ustedes cómo lo vieron? Qué locura también el tiempo, ¿no? Que uno permanece en esa situación sin tener noción realmente de cuánto tiempo pasó estando ahí abajo y cuánto tiempo más podría haber aguantado uno en esa situación, ¿no? Sí, total. Es que yo creo que mi máxima desesperación era no poder aferrarme de nada, porque nosotros fuimos 3 personas a la mitad de la montaña y no sabíamos si alguien nos iba a rescatar. Yo no sabía cuál era la situación de mis compañeros arriba mío, y era eso, ¿no? No poder aferrarme a nada más que, bueno, los partidos de radio, ¿no? Pero yo realmente no sabía si me iban a rescatar. Era solo esperanza. Y bueno, por suerte acá estoy contándoles la historia a ustedes. Qué locura. Santiago, muchísimas gracias por esta comunicación. La verdad que era una historia que en el programa queríamos que salga, que la comunidad de San Lorenzo pueda escuchar, más allá de que se escuchó por Urbana, Sí. pero que se replique por todos lados, porque es no solamente una muy buena historia, sino como San Lorenzo en todos los momentos de nuestra vida siempre aparece. Me lleva un poco, obviamente salvando las grandes distancias, pero sí en cuanto a la situación límite que está viviendo uno, a la nota que le hicimos a Coti Lambertini, que es un ex combatiente Sí. de Malvinas, que también Sí. él nos contaba que estaba en la trinchera con el agua hasta las rodillas, cagado de miedo porque estaban cayendo bombas por todos lados, y lo único que pensaba era ver cómo iba San Lorenzo, que estaba jugando en ese momento, ¿no? Y creo que esto nos atraviesa a todos los cuervos, es una locura, una enfermedad que tenemos. Sin duda, Héctor Cuchelli también. Sí. Eso son muy buenas historias que hay que replicar, ¿no? Claro. Y los medios partidarios también sirven para esto. Imagínate lo que debe ser para el equipo de Desafío, que a partir de su relato seguramente vos también, o sea, hay una gran función del periodismo partidario en eso. Sí. No, es que es increíble, es que San Lorenzo es el amor de nuestras vidas, así que Tal nos cual. salva, nos salva. Lo odiamos, lo amamos, pero bueno, siempre estamos. ¿Y ahora lo seguís por radio todavía ya? A veces, mira, lo sigo por páginas, páginas no legales, Sí, sí, vamos a sí, decir. sí, 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 Pero, está Te muy bien. entendemos. Pasa lo mismo acá igual. ¿eh? Claro, sí, sí. pero a veces funciona mal y yo de la desesperación tengo que prender la radio. Claro. Claro. Sin ir más lejos, los penales contra River No. los sufrí Ay, boludo. triplemente por radio, así que horrible recuerdo, pero bueno, Qué tengo ganaría. que toca pasar por eso. Por Se me favor. cortó el internet cuando estaban yendo a patear los penales, dije, No. no. Conecto datos, meto YouTube y bueno, que sea lo que sea. Hubiese sido mejor No que lo se te escucho. corte y no te haya vuelto. No, me parece, terrible, pero bueno. boludo, qué sufrimiento. Pero bueno, Santi, muchísimas gracias y estamos en contacto. Te mandamos un abrazo grande. Dale, no, déjame agradecerle a ustedes Por favor. primero Claro. por dejarme el espacio y a todos los medios partidarios, porque para los que estamos lejos, San Lorenzo es nuestro cable a tierra y ustedes hacen que San Lorenzo esté más cerca. Así que muchísimas gracias. Por abrazo favor, grande. Santi, abrazo. Santi, buenas noches. Santiago Suárez en Los Dementes desde Japón. Desde Japón se Qué comunicó historia, con nosotros. boludo. Mamita, ¿no? No, terrible. Más madera. ¿Viste? Chicos, hay una historia que va a O estar sea, buena San para